China contraataca y establece un arancel del 34% a las exportaciones de Estados Unidos que regirá desde el 10 de abril. También incorporará a 16 empresas estadounidenses de seguridad y defensa. Los empresarios y el gobierno trabajan en una propuesta puertas adentro para eliminar las restricciones señaladas por Estados Unidos y llevarla a Washington para tratar de revertir el arancel del 10%. Un río inundó amplias zonas urbanas de Portoviejo y causó que en la Casa de la Cultura su personal tenga que salir nadando y una madre y su recién nacido fueron rescatados. La tosferina, una enfermedad prácticamente erradicada, vuelve a crecer en el país y según la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, en el primer trimestre de este año hubo 119 contagios. 10 delincuentes disfrazados como guardias de seguridad y médicos intentaron asaltar un blindado en el sur de Quito y uno de ellos murió en la balacera con la policía. 90.000 toneladas de residuos electrónicos se generan anualmente en el Ecuador. Menos del 5% se recicla de forma adecuada, lo que agrava la contaminación ambiental. Mushuk Runa consigue una agónica victoria contra Palestino en el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y Ecuaterra recorrió las 10.000 hectáreas del bosque El Chaco, donde convergen los Andes y la Amazonía, y habita el emblemático oso de anteojos. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de este viernes 4 de abril. Las reacciones tras la imposición arancelaria de Estados Unidos continúan. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. En Ecuador trabajan en una propuesta que será presentada al país norteamericano para tratar de reducir este impuesto. Aranceles, la guerra de Trump. China responde a Estados Unidos estableciendo un arancel del 34% a las exportaciones de ese país. La tasa se aplica en la misma proporción con la que Donald Trump decidió castigar a las exportaciones chinas el día que anunció los aranceles para todo el mundo. El gobierno chino ha decidido además ejercer control sobre las ventas de empresas estadounidenses en materia de seguridad y defensa. Informa Pedro Jiménez. Las exportaciones de Estados Unidos a China tendrán desde el 10 de abril un arancel adicional del 34%. Es la tarifa que el gobierno de Xi Jinping decidió imponer en respuesta a Donald Trump por gravar con ese mismo valor a los productos chinos. La mayoría de las exportaciones estadounidenses a ese mercado se concentran en soya, petróleo crudo, vacunas, piezas de aviones y circuitos integrados. Pero la guerra de aranceles entre estas potencias tiene además otros ingredientes, pues China ha decidido restringir la exportación de minerales que son usados en la fabricación de componentes electrónicos y en la industria aeroespacial. Anuncia además el control sobre la actividad exportadora de 16 compañías estadounidenses de logística, energía y defensa. Y declara como no confiables a otras 11 empresas por su cooperación militar con Taiwán, territorio que defiende su soberanía y que es uno de los principales puntos de conflicto entre Estados Unidos y China, que alega que los aranceles y estas medidas adicionales son por cuestiones de seguridad y en defensa de sus intereses. Esta guerra de aranceles, sobre todo después de la respuesta de China, ha provocado una caída mayor en los mercados de valores del mundo. El precio del petróleo se desplomó en promedios de 5%. Las acciones de bancos estadounidenses también están a la baja por segundo día consecutivo y las bolsas mundiales han experimentado pérdidas ante el temor de una recesión. El gobierno estadounidense asegura, en cambio, que la situación se estabilizará en poco tiempo. Estados Unidos bajo la imposición de un arancel del 10% adicional a las exportaciones de productos ecuatorianos en una serie de trabas por parte de Ecuador que detalla en un documento. Lenin Artieda lo leyó y cuenta lo que dice. La Oficina de Comercio de Estados Unidos presentó este documento al presidente Donald Trump en marzo. Es el informe anual sobre las barreras más significativas para el comercio exterior y es el insumo principal de negociación de Estados Unidos para promover sus intereses económicos y de seguridad.
La información referente a Ecuador llena 5 de las 397 páginas que tiene este informe y arranca señalando que mientras Estados Unidos le cobra un arancel promedio de 11.1%, Ecuador aplica un arancel consolidado que promedia el 21.9%. Además, Estados Unidos identifica en Ecuador barreras no arancelarias como las prohibiciones y restricciones de importación que constan en resoluciones del COMEX con exigencias de documentación, requisitos para el otorgamiento de licencias y el establecimiento de cuotas. La Oficina de Comercio destaca que Ecuador somete todas las importaciones de alimentos y productos agrícolas a un régimen de licencias de un solo uso, cuyo proceso suele ser largo y poco transparente. Además, señalan que para obtener dichas licencias, Agrocalidad exige la divulgación de información confidencial. Hablan de barreras técnicas que se expresan en reglamentos que exigen traducciones en el etiquetado de cosméticos y productos de cuidado personal o el cambio de las marcas comerciales. El informe, cuando enumera las barreras comerciales con Ecuador, suma la contratación pública, a la que califica como engorrosa, poco transparente y marcada por la corrupción. Otro aspecto es la aplicación de acciones para proteger los derechos de propiedad intelectual contra la falsificación y la piratería. Las identifican como deficientes, tanto en los mercados físicos como en los virtuales. Cuando abordan las barreras en el comercio de servicios, señalan la prohibición de toda publicidad de producción extranjera en los medios de comunicación ecuatorianos. Como barrera al comercio electrónico y digital, señalan el direccionamiento para que la contratación gubernamental de servicios en la nube se realice a través de la empresa CNT. También acusan falta de claridad en la Ley de Protección de Datos. Como barreras a las inversiones, el tema es más claro todavía. Allí registran la falta de tratados bilaterales de inversión, el impuesto a la salida de divisas y los pocos resultados en el combate a la minería ilegal. Los subsidios también los entienden como una barrera comercial, por la ventaja que suponen los incentivos tributarios que recibe el sector exportador. Además, señalan que los subsidios a los combustibles impiden que sea rentable para las empresas privadas importarlos a precios de mercado. El gobierno y el sector privado levantan una propuesta que será presentada a Estados Unidos para reducir el arancel del 10% aplicado a los productos ecuatorianos. Trabajan de forma permanente para presentar la propuesta lo antes posible, como explica a continuación Francisco Garcés. La administración Trump señaló en el informe que sirvió de base para imponer 10% de arancel a los productos ecuatorianos, restricciones comerciales que impone el Ecuador a sus exportaciones. Ese señalamiento obligó al gobierno y a los gremios productivos a sentarse en una mesa de trabajo permanente. Se han dado por tarea elaborar una propuesta que presentarán a Estados Unidos para tratar de reducir los aranceles del 10%. No se han dado plazo, pero están trabajando como un comité de crisis. En la mesa están sentados la Cancillería, el Ministerio de Economía, el de Producción y Comercio y los sectores productivos. Empezaron a trabajar el miércoles en la noche y ya hicieron el primer acercamiento con Estados Unidos. La propuesta de los gremios es que el Ecuador negocie una agenda en la que se comprometa a eliminar trabas comerciales criticadas por ese país y que mientras se concreta, Estados Unidos no aplique el arancel del 10% a los productos nacionales. Ir en una comisión público-privada, obviamente con el apoyo del gobierno, porque lamentablemente el sector privado está limitado siempre a que las autoridades negocien, ¿no? Pero buscar, por ejemplo, de estos irritantes, pongamos 10, ya para hacerlo más fácil. De los 10 tal vez podemos hacerlo en 30 días, unos 4 o 5, ¿no es cierto? Y decirle en 30 días, si ves que cumplimos los 5, denos 30 días más o 60 días más para poder ir cumpliendo lo demás. Y mientras tanto, por una vía paralela, se negocia un tratado de libre comercio, aunque están conscientes de que esa será una tarea a largo plazo. Temas de productividad que se tratan y por eso es tan importante y fundamental que el sector productivo privado sea parte de estas mesas técnicas de trabajo que nos ayuden a ir mejorando cada uno de los temas que se necesitan ir avanzando para tener una mejor comunicación y una mejor relación comercial con los Estados Unidos. La intención es que el Ecuador sea uno de los primeros países en presentar su propuesta, aprovechando el buen momento de las relaciones entre el Ecuador y Estados Unidos. Hemos enviado notas verbales tanto al USTR, el secretario de Estado, al señor Mauricio Claver, a través de la Embajada de Estados Unidos presente en el Ecuador.
La mesa de diálogo seguirá trabajando en el plan, sabiendo que Estados Unidos esperará el resultado de las elecciones presidenciales del 13 de abril antes de tomar cualquier decisión en el caso ecuatoriano. Los estragos aumentan. El desbordamiento del río Portoviejo inundó las zonas bajas de la capital manabita. Hubo sectores donde los residentes pasaron la noche en la calle esperando que las aguas evacuaran. Lo informa Karen Ceballos. Las zonas bajas de Portoviejo quedaron bajo el agua tras el desbordamiento del río del mismo nombre. En la Casa de la Cultura de Manabí, bustos de personajes ilustres terminaron flotando y el personal tuvo que salir nadando por el estacionamiento, luego de que la fuerza de la corriente provocara el colapso de un muro en la institución. El agua ya llegó al escenario, donde se hacen las funciones de teatro, los conciertos, la danza. Los camerinos, escenarios, butacas, talleres y oficinas quedaron inundados. Calculamos hasta ahora aproximadamente unos $50.000, $60.000 en daños. La Casa de la Cultura está ubicada junto al acceso del Puente San José, que fue cerrado al paso vehicular. En la parroquia Colón ocurrió lo mismo con el puente El Cadi. Las cintas colocadas como medida de prevención fueron arrasadas por la corriente. Superior a 100 familias que podrían ser afectadas directamente, ¿no? A buena hora el río está descendiendo, ya no está lloviendo en Santa Ana. El cuerpo de bomberos de Portoviejo evacuó en bote a una mujer con su bebé recién nacido. Durante la noche, otros sectores bajos de la cabecera cantonal también lucían anegados, como los alrededores del Parque Las Vegas y las calles Chile y 18 de octubre. También hubo inundaciones en el callejón Humberto Guillén y en la Ciudadela Luz de América. Algunos habitantes prefirieron pasar la noche en las calles altas que aún permanecían secas. Otros sacaron sus electrodomésticos para enviarlos a casas de familiares y evitar más pérdidas. Y atención, porque el INAMI prevé que desde hoy hasta el lunes 7 de abril sean los días críticos de lluvias, tormentas y ráfagas de viento. Las precipitaciones se mantendrán al menos hasta el 15 de abril, aumentando el riesgo de desbordamiento de ríos y deslizamientos, sobre todo en la región litoral. Informa Luis Alfredo Zúñiga. En su último informe, el INAMI asegura que las intensas lluvias seguirán al menos hasta el 15 de abril y con tal intensidad que es posible que diversas regiones superen sus promedios históricos, como ya ocurrió en Guayaquil. En 2 días sobrepasó el nivel de todo el mes de abril. Las condiciones atmosféricas, temperaturas elevadas en la superficie del mar y una configuración favorable de los vientos son las principales causas. Desde hoy hasta el lunes 7 de abril, según el INAMI, serán los días más críticos. Acompañada igualmente con tormentas eléctricas, sobre todo que se esperen que se den en el litoral ecuatoriano. Las zonas afectadas con niveles altos y muy altos serán: en la costa, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas. En la sierra serán Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Loja y Azuay. En la Amazonía, Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona, Santiago. Mientras que en la región insular o Galápagos hay posibilidad de lluvias fuertes en todo el archipiélago. El INAMI recomienda precaución porque también se advierte sobre el desbordamiento de ríos, sobre todo en provincias de la costa, que a su vez pueden causar inundaciones y deslizamientos de tierra. La Sociedad Ecuatoriana de Pediatría reporta un repunte de casos de tosferina en el país. Esta enfermedad, en algunos casos, puede ser mortal en niños menores de 6 meses. Carla Delgado explica los factores que inciden para este aumento. La Sociedad Ecuatoriana de Pediatría alerta de un repunte de casos de tosferina, que es una infección muy contagiosa, que ataca las vías respiratorias y es causada por la bacteria Bordetella pertussis. Una persona contagiada puede transmitir la enfermedad hasta a 17 personas. Antes de la pandemia se reportaban 50 casos al año. En 2024 subieron a 141. Y en lo que va del año se reportan 119 casos. Pero hay subregistros según el organismo porque no todos los pacientes tienen acceso a pruebas. La presidenta de la Sociedad de Pediatría explica las causas para este repunte. Justamente porque la gente no se vacuna, deja de vacunarse. La vacuna DTaP previene 3 tipos de enfermedades, entre esta la tosferina, y debe ser aplicada a los 2, 4 y 6 meses de edad con 2 refuerzos. Si bien la tosferina también contagia a los adultos, es más compleja en niños menores de 5 años y puede llegar a ser mortal
en infantes menores de 6 meses. Te da como ataques de tos. Unos ataques de tos tan severos donde el niño no puede respirar e incluso puede ponerse morado o cianótico y llegar a que le produzcan convulsiones. Estos ataques de tos en niños muy pequeños, sobre todo en recién nacidos, en niños menores de 2 o 3 meses, pueden llegar a ser incluso fatales. Uno de los principales signos es la tos fuerte. Entre cada ataque de tos, los niños respiran profunda y rápidamente. Esto puede crear el sonido agudo del silbido. La tos de esta enfermedad también se conoce como tos de los 100 días, porque puede durar incluso meses y reaparecer en infecciones respiratorias posteriores. Cerca de 90.000 toneladas de residuos electrónicos se generan anualmente en el país, pero apenas una pequeña fracción se recicla de forma adecuada. María Gabriela Carpio explica que con ese proceso se puede recuperar hasta el 95% de sus materiales, reduciendo emisiones de CO2 y evitando la liberación de sustancias tóxicas como arsénico y mercurio. Cada año Ecuador acumula 90.000 toneladas de desechos electrónicos, es decir que cada habitante genera en promedio 5 kilos, según un informe de Naciones Unidas. Sin embargo, menos del 5% recibe un tratamiento adecuado, y la mayoría termina en rellenos sanitarios o en quebradas, ríos y otras fuentes de agua, contaminando el ecosistema. Un proceso técnico y de reciclaje evita la emisión de CO2 o dióxido de carbono. Por ello es clave la función de gestores especializados en reciclaje electrónico, como lo hace Vertmonde, que lleva 15 años operando en la parroquia de Pifo en Quito. A esta planta llegan residuos como televisores, computadoras, microondas, teclados, impresoras y otros productos que en su mayoría están hechos de plástico, hierro y aluminio. Pero también contienen materiales peligrosos como arsénico, plomo y mercurio, que si no se gestionan correctamente liberan contaminantes tóxicos que dañan el ambiente y afectan la salud. Aquí son destruidos en su totalidad para recuperar materias primas reciclables y fracciones tóxicas. Los residuos son pesados y pasan a un proceso de manufactura, donde se desmontan manual y mecánicamente para extraer los materiales reutilizables. Darles una segunda vida, no como equipos electrónicos, no es que tomamos unas laptops para que vuelvan a ser laptops e introducirlas en el mercado, sino que estas laptops tienen varios componentes y todo eso se vuelve a introducir en un nuevo proceso. De todos los componentes de un aparato electrónico, el 95% puede ser reciclado. Por ejemplo, el aluminio extraído se funde y se reutiliza en la fabricación de marcos para ventanas, mientras que el hierro se convierte en varillas para la construcción. Esta planta cuenta con licencia ambiental para operar a escala nacional, lo que le permite recoger equipos electrónicos en Quito y otras ciudades. Solo en 2024 reciclaron 948 toneladas de estos residuos, reduciendo la emisión de 408 toneladas de CO2. El equipo electrónico más consumido son los celulares, y el manejo de sus baterías es otro gran reto, ya que puede demorar hasta 150 años en descomponerse. Esta noche en Televistazo Estelar continuaremos con la gestión responsable de los residuos electrónicos y les mostraremos la primera planta del país especializada en el reciclaje de equipos de intercambio de temperatura como refrigeradores o aires acondicionados en desuso. Una pista clandestina y una edificación con 20 habitaciones fueron descubiertas en medio de la selva de Morona, Santiago. La operación fue ejecutada por 100 militares y policías. Robinson Rodríguez nos amplía. Una pista clandestina de 1 kilómetro fue localizada en medio de la selva en la comunidad de Cunam, en el cantón Pablo VI, provincia de Morona, Santiago. En la intervención participaron 150 policías y militares. Con una retroexcavadora destruyeron la pista, haciendo zanjas a lo largo del tramo. Por sus condiciones técnicas se podría establecer que aquí habría la capacidad para que aterrice una aeronave incluso bimotor con una capacidad de carga de hasta 1 tonelada. Junto a la pista había una edificación de 2 plantas con 20 habitaciones distribuidas alrededor de un patio techado, 2 casas pequeñas y una iglesia. Todos los inmuebles fueron allanados. En el sitio estaban 3 personas de nacionalidad mexicana que dijeron ser parte de la iglesia. No fueron detenidos, pero se les decomisaron 6 celulares y 2 computadoras. La pista intervenida tiene conexión con una vía de tercer orden que comunica tanto con zonas de Morona, Santiago como de Pastaza. En
Quito se registró un cruce de balas entre delincuentes, policías y guardias de seguridad en el centro comercial Quicentro Sur. Al menos 10 hombres disfrazados intentaron asaltar un carro blindado. El atraco dejó una persona fallecida y otra herida, como informa Fabiola Santana. 10 delincuentes intentaron asaltar un camión blindado que trasladaba dinero para abastecer uno de los cajeros del centro comercial Quicentro en Quitumbe, sur de Quito. Ocurrió cerca de las 8:15 de la mañana. Los policías que custodiaban el vehículo respondieron al ataque. También reaccionaron los guardias de seguridad. Los asaltantes estaban disfrazados de médicos y guardias de seguridad, incluso usaban pelucas. El resultado, un guardia herido en el hombro y uno de los delincuentes abatido. Que es de nacionalidad ecuatoriana, el mismo que tiene antecedentes. El asalto fue frustrado. La operación policial se extendió hasta cerca del mediodía. Agentes de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver y recogieron evidencias. Los uniformados también ejecutaron la operación Jaula dentro del Quicentro Sur en un intento para capturar a los delincuentes, pero finalmente huyeron. Militares ayudaron al control de los exteriores del centro comercial. La Corte Constitucional de Corea del Sur confirma la destitución del presidente Yoon Suk-yeol por su fallido intento de imponer la ley marcial, lo que desató una crisis política. Y ahora se abrirá un proceso penal contra el exmandatario por abuso de poder, por el que podría ser condenado a cadena perpetua o a pena de muerte. La carrera política del presidente Yoon Suk-yeol llegó a su fin. El exmandatario de Corea del Sur ha sido oficialmente destituido, luego de que el Tribunal Constitucional falló a favor de la censura aprobada mediante juicio político en el Parlamento. El juez Moon Hyun-bae, presidente del tribunal, leyó la sentencia afirmando que se trató de una decisión unánime de los 8 magistrados del organismo. La declaración de la ley marcial del presidente surcoreano Yoon el 3 de diciembre no cumplió con el requisito legal para la crisis nacional, dijo. Lee Jae-myung, líder del principal partido de la oposición, celebró la decisión y recordó que hace 4 meses el presidente Suk-yeol provocó un caos en el país tras declarar la ley marcial, cuando acusó a la mayoría opositora de supuestas actividades contra el Estado, argumentando que se habían puesto del lado de la dictadura comunista de Corea del Norte. Ahora el expresidente enfrentará un proceso penal por insurrección y abuso de poder, delitos que pueden castigarse con cadena perpetua e incluso pena de muerte. El presidente interino Han Duck-soo anunció que la destitución formal del exmandatario activa la convocatoria a elecciones presidenciales extraordinarias que se realizarán en 60 días. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró ante los ministros de Exteriores de la OTAN que su país seguirá siendo parte de la Alianza Militar Atlántica y que las dudas sobre los compromisos de Donald Trump con la organización son producto de una histeria injustificada global. Rubio ha pedido a los Estados miembros incrementar los presupuestos de defensa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó a Bruselas para participar de su primera reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, y ante la prensa negó que su país fuera a retirarse del organismo. Estados Unidos está más activo en la OTAN que nunca, y parte de esta histeria que veo en los medios es injustificada. El presidente Trump ha dejado claro que seguiremos en la OTAN, dijo. Así Rubio calla los rumores que surgieron tras las críticas del presidente Trump hacia los gastos de defensa de los miembros europeos, aunque insistió en que deben incrementar esos presupuestos, que cada país debería contribuir al menos con un 5% de su Producto Interno Bruto. No dijo que sea de la noche a la mañana, pero creemos que eso es lo que los aliados de la OTAN necesitan gastar en defensa para enfrentar las amenazas que ella misma ha identificado. La cifra final de estos aportes para el gasto militar se definirán en la cumbre anual que se celebrará en junio en La Haya. Los representantes de los países miembros se mostraron convencidos de que Estados Unidos sigue siendo un socio fiable, aunque nada se dijo sobre si Trump mantendrá o reducirá el número de soldados que tiene desplegados en Europa, sirviendo para la OTAN, y que actualmente son unos 100,000.
Elecciones 2025, segunda vuelta. Los candidatos refuerzan su trabajo de campaña en provincias donde ganaron en la primera vuelta. Daniel Noboa estuvo en Azuay y Luisa González visitó Manabí. Patricio Díaz detalla la agenda en territorio de los presidenciales. Este viernes el presidente candidato mostró otra versión suya. Fue en Radio La Chismosa, donde, entre bromas, respondió preguntas personales. Tocó guitarra y cantó. Solo un cachito, un pedacito de tu luz. En la entrevista anunció que una de las razones para proponer la Asamblea Constituyente es aumentar penas y defender los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia. Y se refirió a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos al Ecuador. De los mejores parados termina siendo el Ecuador. Con el 10%. No solo el 10%, es comparado a quién. Es en conservas de atún, por ejemplo. Vietnam, Tailandia, compiten directamente con el Ecuador. Ahora tienen un arancel del 46% versus 10% en el Ecuador. Esa fue su primera actividad en Azuay, donde está reforzando el respaldo que obtuvo en la primera vuelta y convocando a los indecisos y a aquellos que votaron por otros candidatos. Luego tuvo un conversatorio con estudiantes en la Universidad Católica de Cuenca, en el Coliseo Águilas Rojas. Y el asambleísta Diego Mateo. Luisa González está en Esmeraldas, también en un encuentro con estudiantes, en este caso de la Universidad Luis Vargas Torres. Refuerza el respaldo que recibió en esta provincia en la primera vuelta. Durante la mañana estuvo en Manabí, en Radio Marejada de Manta. Ella expuso sus propuestas como créditos al 5% para agricultura y artesanos. Se refirió también al apoyo internacional que espera tener en seguridad. Me he reunido con algunas embajadas a nivel internacional, entre esas me reuní con la Unión Europea, con los embajadores de la Unión Europea, tienen fondos que nos pueden ayudar. Hemos venido trabajando con la Embajada de Estados Unidos, ya llevamos 3 reuniones, hay fondos también. La candidata del correísmo tiene previsto para la tarde de este viernes un diálogo con los pescadores de Esmeraldas, mientras Daniel Noboa cumplirá reuniones con jóvenes y gremios empresariales de la provincia del Oro. Lluvias, los estragos aumentan. Los deslizamientos provocados por las lluvias han dejado una estela de destrucción en varios cantones de Loja. Viviendas sepultadas, personas desaparecidas y rescates de emergencia marcan las últimas horas en Paltas, Olmedo y Quilanga. Las lluvias han provocado una serie de deslizamientos en varios cantones de Loja. En Paltas, los habitantes de la parroquia Lauro Guerrero vivieron una madrugada de terror. ¡Enfoca! ¡Eso! ¡No se enfoca eso! ¡Eso! ¡Ayúdale! Cerca de las 2 de la mañana, rocas descendieron del cerro Huacupamba y afectaron al menos 15 viviendas asentadas frente a la montaña en el barrio Jesús del Gran Poder. Algunas casas quedaron completamente cubiertas por los escombros y fueron los propios moradores quienes ayudaron a rescatar a personas atrapadas. Según la Junta Parroquial, hay al menos 4 desaparecidos. En el cantón Olmedo, un deslizamiento en la vía que conduce a Chaguarpamba sepultó una vivienda donde se encontraban un hombre de 70 años y su esposa de 75. Familiares y vecinos intentaron rescatarlos, pero no resistieron. Esta mañana, en el cantón Quilanga, el drama continuó. Un derrumbe en el barrio Naimuro dejó atrapado a un hombre de 92 años. Obreros de la prefectura y agentes de la policía lograron rescatarlo y trasladarlo a un centro de salud. En Guayas, el 60% del cantón Milagro continúa inundado. Hasta el momento existen más de 10.000 familias perjudicadas. Diego Cuenca está en el sitio, describe que un hospital del IES también sufrió afectaciones.
Ya son 5 días de inundaciones en al menos 20 barrios de la zona urbana y rural del Cantón Milagro. Y en estos momentos las personas están evacuando de sus casas con el agua hasta el pecho, aunque algunas de ellas no quieren abandonar sus viviendas. Ya estoy con mis hijos, con mi mujer y con mis hijos, todos estamos adentro. Hay familias que aquí nadie va a dejar botado a su casa. Lo que pasa es que aquí no se ha hecho presente ni una autoridad. Nadie. Esto ocurre luego de que el río Milagro se desbordó y las intensas lluvias que cayeron a lo largo de esta semana. El panorama afecta al menos el 60% de la ciudad, incluso las operaciones del hospital de Líes, pues el personal médico hoy tuvo que trasladarse en volquetas para poder llegar a la casa de salud. Sin embargo, el Seguro Social decidió suspender la atención en el área de consulta externa y las citas serán reagendadas. La única área que funciona es emergencia. Hay 300 pacientes que son atendidos en medio de los estragos del invierno. Hasta el momento, un colegio del Cantón Milagro fue habilitado para recibir 15 familias, entre ellas 50 personas que llegaron desde anoche y son atendidas por miembros del municipio de esta ciudad y también de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Eso, mientras tanto, el COE cantonal se reúne y evalúa la posible declaratoria de emergencia de esta ciudad de Guayas. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. 25 obras inéditas del reconocido artista quiteño Osvaldo Guayasamín se exhiben en la Galería Piece of Cake en San Borondón. La muestra, denominada 50 años después, recopila bocetos, acuarelas y óleos de colecciones privadas. Estefanía Arias cuenta que estará abierta de forma gratuita hasta el 31 de mayo. La fuerza de la figura humana, las calles empedradas de las peñas en Guayaquil o una silueta femenina. Son 25 obras nunca antes exhibidas de Osvaldo Guayasamín, seleccionadas de varias colecciones privadas para conformar la exposición denominada 50 años después, que se inauguró en la Galería Piece of Cake en San Borondón. Guayasamín vino por última vez con una exposición a Guayaquil cuando vivía, hace más de 50 años. Por eso es que esta exposición se llama Guayasamín 50 años después. Una muestra que recoge bocetos, acuarelas y óleos creados por el artista quiteño. En esta colección, por ejemplo, hay piezas que fueron creadas en un viaje que hizo a Nueva York en 1943. Hay una obra muy importante también, que es un boceto de una obra que Guayasamín realizó en los años de la Guerra Mundial, que se llama Lídice, que es en rechazo a la matanza nazi, a la exterminación nazi de un pueblo en Checoslovaquia. Las obras de Guayasamín, convertidas en patrimonio cultural, fusionan la pintura figurativa, el expresionismo y el realismo social. La exposición gratuita estará abierta hasta el 31 de mayo, de martes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde. El desfile New York Fashion Week Egalitarian Waves, edición Mitad del Mundo, se desarrolló la noche de este jueves en Quito. Este evento resalta el talento nacional, busca nuevos espacios en pasarelas internacionales. 9 diseñadores ecuatorianos y 5 internacionales mostraron sus creaciones en el evento New York Fashion Week Egalitarian Waves edición Mitad del Mundo, que se realizó anoche en Quito en el Palacio de Cristal del Parque Chimbía. Dos de ellos serán elegidos para representar al país en el New York Fashion Week, que se desarrollará en septiembre de 2025. 90 modelos vistieron atuendos con brillos, flores, estampados, capas y transparencias, algunos elaborados con materiales reciclados de pedazos de ollas de barro. Predominó el color azul y el street style. Cristina Morrison, la baronesa, exhibió sus sombreros en lana, paja, toquilla y cuero. Cela Moroso, creadora de la marca Pomarosa, presentó su colección denominada Naku, que en el lenguaje shuar significa selva. Es la primera vez que una plataforma del New York Fashion Week llega a Ecuador.
gracias a la gestión de Quito Galería y el apoyo de Art Hair Fashion y Montecristi, New York City. Contó con los diseños de la dominicana Janine Azar, que ha vestido a figuras como Britney Spears, Rihanna y Jennifer López. El bosque del Chaco se ubica en la frontera de los Andes y la selva amazónica. En sus 10.000 hectáreas alberga especies de ambos ecosistemas. Una de las más emblemáticas es el oso de anteojos. Un equipo de Ecuaterra visitó el sitio y nos preparó un informe. Y con estas hermosas imágenes de nuestro país terminamos, amigos, Televistazo. Recuerde que el INAMI pronostica lluvias intensas para esta tarde y también durante el fin de semana. Las noticias se actualizan minuto a minuto en ecuavisa.com. Allí puede encontrar también información sobre la situación de las vías. Televistazo vuelve a las 19 horas. Que tengan todos una buena tarde.